En las últimas décadas, las transformaciones sufridas por la agricultura en América Latina han dado origen a un importante proceso de reestructuración en el sector ganadero. Este acelerado crecimiento ha permitido que América Latina se convierta en la región que más exporta carne bovina a nivel mundial. Pero actualmente, la ganadería debe enfrentarse a diferentes desafíos para mantener y aumentar de manera sostenible la producción. Dichos desafíos incluyen aspectos como la necesidad de aumentar la productividad y la eficiencia productiva, mejorar la calidad de los productos y lograr que sea una ganadería respetuosa con el medio ambiente. Actualidad de la ganadería en Argentina. Junto con la agricultura, la ganadería es una de las principales actividades económicas de Argentina. Si bien en los últimos años este sector fue muy golpeado por las diferentes medidas económicas, actualmente se encuentra en un fuerte proceso de recuperación, mediante el cual se quiere llevar al sector ganadero a un lugar de privilegio como lo tuvo por muchos años. Para conocer más de la actualidad en la que se encuentra el sector ganadero en el cono sur de Latinoamérica, conversamos con el señor Fernando Hernández, un ganadero de profesión. Él nos contó cómo está la ganadería actualmente, cómo son algunos de sus métodos de trabajo y lo que viene para este sector en el futuro. La ganadería en Argentina en este momento se encuentra con muchísimas chances de resurgir después de años en los que ha sido bastante golpeada. Hemos vivido años donde el precio de la carne estuvo 5 años igual. El precio de la carne del productor hacia el frigorífico, ¿no? Quizá en el mercado interno, el consumidor, eso no pasó. Pero te cuento como anécdota personal, son asesoramientos que hago en diferentes establecimientos, los cobro en kilos de carne del mercado. Durante 5 años he estado cobrando el mismo valor, cuando las otras cosas a mí me aumentaban, ¿no? El combustible, en este momento tuvimos un acomodamiento, estamos bastante bien. Lo que pasa es que muchos de nosotros hemos perdido gran cantidad de nuestro stock de vacas y es difícil reponerlo por muchas razones. Avisoramos un buen futuro. Creo que Argentina tiene la capacidad para rápidamente recomponerse y si se pudiera exportar los cortes que nosotros no consumimos tanto. Acá venimos de políticas donde se castigaba a toda la cadena, cuando por ahí en Argentina el consumo interno básicamente está basado en asado y en vacío, que son cortes que normalmente no se exportan y que podrían generar un ingreso de divisas importantes para el país y tener garantizada la producción de carne de los cortes que sí se comen a un precio incluso inferior, si se pudiera hacer ese manejo. Somos vecinos de un país como Uruguay que tiene una cuenta totalmente inversa. Exporta más del 85% y el consumo es del 15%. Nosotros estamos al revés. Si pudiéramos exportar más, creo que ayudaría a la economía del país y también, por ende, al productor, que a veces está en el último escalón de las mejoras, no solamente en carne, sino también en otros productos, ¿no? Que las cadenas intermedias tienen mayor renta que quien produce. La distribución y las características del ganado en América son en parte consecuencias de su historia. La calidad de la carne y la adaptación de las distintas razas que podemos encontrar en esta parte del continente americano se debe a la introducción de algunas razas europeas. Yo siempre he demostrado que la diferencia ha sido la introducción de las razas, después de las razas españolas, de la andaluza y las razas que se expandieron en toda América. Argentina, Uruguay, en menor medida Chile, introdujeron razas británicas. El resto de los países introdujeron razas o cebuinas o continentales de Europa.
Y ahí es una gran parte de la diferencia entre por qué la carne argentina y por qué la carne de otros países. No es ningún mérito argentino, sino ha sido de esos precursores que decidieron traer esas razas de las Islas Británicas, que se adaptaron muy bien a estos pastos y que dieron un tipo de carne que por ahí en otros países es más difícil de encontrar. Pero siempre se está a tiempo de poder resolver ese tema, ¿no? Existen diversos modelos para trabajar la ganadería de manera responsable con el medio ambiente y sostenible. Y precisamente don Fernando quiso compartir con nosotros cómo ha sido su experiencia, los resultados y la metodología que ha utilizado durante años en su cabaña. Yo creo que lo ato un poco con lo que comentaba respecto a la selección en cada lugar. El modelo, por ejemplo, en San Edmundo es un animal, en la cabaña, las vacas de la cabaña están en condiciones, diría, de un campo de cría típico y más rústico aún, porque este hecho de no tener campo propio a mí me ha hecho tener muchas vacas en poco espacio, en campos de muy poca producción de pasto. Ahí es donde he detectado individuos sobresalientes en esas condiciones. Yo la verdad que no he dado cuidados especiales en absoluto, todo por el contrario. Y como siempre digo, si un animal se destaca en condiciones complicadas, sin duda que en un mejor ambiente va a expresar mucho más todo eso. El destete precoz es una herramienta, en el momento que es necesaria, es una herramienta muy útil para cuidar a la vaca. Es difícil que una cabaña haga destete precoz. Yo lo he hecho, como todas las cosas que por ahí no hacen las cabañas tradicionales, yo las he hecho. Yo he hecho destete precoz y he hecho destete hiperprecoz. Y sin duda que el destete precoz y el hiperprecoz es una herramienta para usar en circunstancias realmente necesarias. Yo las usé 2 años de sequía feroz y el destete hiperprecoz lo usé 2 años también con una sequía terrible y con una carga animal muy alta y con una mudanza. Solamente cometí algún error el primer año y no lo cometí más porque estuve permanentemente en los corrales en los otros años. Y la verdad que me ha ido muy bien. Digo la presencia en los corrales porque el animal que no come de entrada el manejo que uno tiene que hacer en el destete precoz y en el hiperprecoz corre el riesgo de que se muera o que no evolucione más. Quiero decir que con un buen manejo, si lo pude hacer con una cabaña que necesitaba ir a una exposición para animales de cría, es perfectamente realizable. Hay que estar muy cerca, hay que estar muy atento y hay que darle la comida indicada, pero después uno logra en condiciones muy complicadas, si tiene a su vez una vaca rústica, logra una preñez en un año de seca como si fuera un año normal o mejor. Por eso me he ido cerrando cada vez en el trabajo propio, porque no solamente por pesos al nacer, sino por una demanda de comida que yo no la puedo ofrecer y que no me es rentable ofrecerla. Incluso me pasa con los toros que hay una tendencia a que la gente compre los toros obesos. Y no solo que no estoy de acuerdo, sino que creo que no es rentable ni para el que hace los toros, ni para el que los compra, ni fundamentalmente para el toro mismo, porque los problemas de hígados y de patas y de fertilidad en el semen en esos manejos de obesidad son absolutos. Pero al que compra toros le cuesta mucho saber ver un toro cuando no está muy gordo. Y es una pelea que doy, que a veces cuesta seguir en el carril que yo creo correcto, porque a veces no se paga lo que se debiera pagar un animal que le va a dar más satisfacciones al que pagan con exceso y que tienen que hacer adelgazar. Pero es lo que estamos viviendo hoy en este mercado.
Un aspecto fundamental en ganadería es el mejoramiento genético. Este permite aplicar principios biológicos, económicos y matemáticos con el fin de aprovechar al máximo el rendimiento de un animal. El mejoramiento genético animal permite orientar la adaptación de las poblaciones animales a las condiciones de producción, logrando de esta forma un incremento en la eficiencia de los procesos productivos. El ganadero de carne a veces no tiene la posibilidad o no le dedica el tiempo necesario a medir, y que sí lo hacen los productores de leche. Sin duda, la producción de leche, la medición es mucho más inmediata. Con la carne es más difícil por ahí cuantificar y medir la evolución, pero se puede hacer. Entonces, en los rodeos de cría, a veces uno quiere vender un mejor toro y demostrar las razones por qué es un mejor toro, y el productor de cría que echa el toro a la vaca y que cuando el terreno ya está para destetar a los 210 días, 7 meses de edad aproximadamente, desteta y vende, no mide, no mira. Incluso hay mucha gente que ni siquiera está haciendo tacto ni sacando sus cuentas de la preñez, ni de las pérdidas post-preñez, o sea, de los nacimientos. Y yo creo que esa evolución se está empezando a dar con nuevas generaciones que quizás también se están aferrando demasiado a cierta información que es de números y salen poco a ver la hacienda. Entonces hay que buscar el equilibrio entre poder ver los animales, medir y evaluar con precisión datos de lo que hoy se llama predicción y la predecibilidad de los datos vía los DEPs o los CPDs americanos o DEPs argentinos o en español, para poder adelantarse a lo que va a venir, poder elegir entre un toro y otro. O sea, los ganaderos más antiguos solamente miran el fenotipo. Los ganaderos de las nuevas generaciones solamente están mirando los números. El equilibrio entre los números y el fenotipo, que es importante también, va a tardar en darse, y eso va a generar que los animales con información y con fenotipo se paguen un poco más que los animales bolsa blanca o NN, que no se sabe ni de dónde vienen ni a dónde van. Que sí pasa, por ejemplo, con los productores agrícolas que compran maíces que vienen con una tecnología y que dan garantía de esa tecnología. En ganadería todavía estamos un poco alejados de eso, si bien vamos en algunos caminos en dirección a poder medir y predecir ciertas cosas importantes para el futuro de esa producción, ¿no? Con todo lo anterior, es necesario concientizar a los ganaderos para que mejoren genéticamente sus hatos y apliquen el uso de nuevas tecnologías y lograr así los rendimientos esperados. Es por esto que don Fernando quiso hablarnos un poco de la importancia de su implementación dentro de cualquier ganadería. El convencimiento del uso de tecnologías lo tiene que hacer quien está usando las tecnologías y los técnicos. Pero también hay que demostrar con números económicos el beneficio de esa tecnología. Yo discuto bastante con mi socio de San Edmundo Andino y él me dice que en Perú el ganadero es muy tradicional. Y también él me dice que hay que demostrar los cambios, el por qué una cosa y por qué la otra. Pero a veces demostrar esa diferencia en lo económico demora mucho tiempo. Y a veces el ganadero tradicional no sale de su finca, de su establecimiento para ir a ver otras cosas. Y como contrapartida está el productor ganadero o de otras actividades que imita lo que hace el vecino, pero espera que el vecino acierte para imitarlo. Y a veces el vecino está usando otro modelo, entonces querer imitarlo per se a ese modelo no es la receta. Yo creo que cada uno tiene que tomar lo que ve, medir, evaluar, hacer pruebas testigos, quizá parciales para no involucrarse en algo que después no va a salir del todo bien, pero hay que escuchar, hay que mirar, hay que investigar y no copiar modelos totalmente diferentes, ¿no?
mi crítica en algunas cuestiones de genética en ganadería en Argentina es mirar modelos de países totalmente opuestos, como el nuestro. Muchísimas empresas, muchísimos ganaderos están mirando demasiado a otros países que tienen un origen y una causa distinta al nuestro, y por ahí, por una cuestión de, llamémosle celos o idiosincrasia, no copian o no usan la genética de un vecino, de alguien que está más cercano a lo que ellos están haciendo, para lograr más rápido ese objetivo. Y a veces se ven diferencias y el retorno de esa selección es más lenta, que podría ser más cerca usando algo cercano. Nos cuesta a todos los países latinoamericanos por ahí ser menos egocéntricos y poder aliarnos con vecinos y poder usar una tecnología similar, y hasta usar a veces la compra de un reproductor más caro, que yo no lo podría comprar, me uno con mi vecino y lo compramos en conjunto. Mis abuelos maternos eran de Galicia, España, y mi abuela contaba que un toro lo usaba la comunidad, la aldea. Y yo sé que hoy en día hay casos parecidos todavía en España, en algunos lugares, que por ahí usan o compran un toro y lo usan entre varios. Acá hay consorcios de toros importantes que van a un centro, pero son cosas puntuales y no de lo cotidiano, de que yo me junte con tal ganadero y compre un toro, o una maquinaria, o un tractor. Yo creo que habría una evolución más grande si pudieran hacerse esas alianzas. Ya para finalizar, don Fernando habló un poco de la percepción que tiene acerca de la ganadería doble propósito y dio algunos consejos sobre la implementación de este modelo en un país como Colombia, e invitó a algunos ganaderos a mejorar genéticamente sus animales para mejorar la carne y con esto lograr un mejor desarrollo de sus ganaderías. En realidad hay que ver qué es lo que quieren hacer, qué es lo que cada uno persigue. Yo no estoy de acuerdo en todos esos dobles propósitos que se usan tanto, ¿no? Porque al final uno no hace ni una cosa ni la otra, y distinto es en un rodeo comercial, en un establecimiento en Argentina, si alguien tiene una vaca lechera para el uso propio. Pero cuando uno lo ve como industria, como negocio, yo creo que hay que pensar en la especificación. Entonces, el que hace leche tiene que hacer leche, y el que hace carne tiene que hacer carne, y lo mejor posible en cada caso. Entonces, el uso de esas razas que son doble propósito tienden a desaparecer, o deberían haber desaparecido. En Argentina no existen más. Hace 50, 60 años, la raza como el Shorton tenía dos modelos, el de leche y el de carne. La raza misma se debilitó, me parece, en cierta forma por eso, y hoy es solamente de carne. Y en Colombia se vio mucho eso, que se usan razas doble propósito, y después para la mejora de la carne misma, yo creo que deberían achicar el uso de razas continentales. No hablo mal de ellas, solamente digo que para mejorar, en Colombia hay un excelente rodeo cebú, muy bueno. Para mejorar la carne y el marbling y la mansedumbre, hay que usar razas británicas. Básicamente por ahí el Hereford contra el cebú, el Hereford por la mansedumbre, y el Angus también como también otra cruza para ir al Brangus o ir al Braford. Y las razas criollas lo mismo. O sea, en Argentina las razas criollas fueron absorbidas, hay pequeños núcleos, por las razas británicas hace 100 años o más. Entonces, si a mí me dicen rápidamente cómo mejorar la carne de las razas o de la ganadería en Colombia, pensaría
en la utilización de las razas británicas sobre los rodeos criollos y sobre los rodeos equinos, pero para mejorar velozmente eso, ¿no? Mi humilde opinión. He comido carne en Colombia, he comido carne en Perú, he cocinado carne argentina en Perú y hemos dado una charla comparando los dos cortes y la gente identificaba cuál era una carne y cuál era la otra. Además del modo de hacerla, ¿no? Pero yo creo que las líneas británicas, no muy americanas, porque las muy americanas tienden a ser muy parecidos a los modelos de las razas continentales. Son la herramienta ideal y necesaria para rápidamente revertir el tipo de carne, ¿no? De engrasamiento, marmoleo, etc. Quien quiera tener animales británicos para mejorar sus rodeos cebuinos o criollos, lo puede hacer perfectamente. Quien quiera tener genética británica para multiplicarla y tenerla como raza pura, lo puede hacer perfectamente. El tema es elegir las líneas dentro de esas razas que se adapten al ambiente que va a ser usado. Si lo quieren usar como raza cruzante y lo que importa es llevar el envase de esa raza, bueno, pueden tener los recaudos en su crianza en los primeros años y después ir seleccionando para que sea una línea adaptada a esa zona. Nosotros hemos llevado embriones a zonas como hoy nombraba Arequipa, en Perú, en alguna zona norte de Uruguay con basalto muy cercano, zonas complicadas, y en la Patagonia. Y si el embrión nace ahí y proviene de líneas que se puedan adaptar, no hay ningún problema. Yo creo que son razas muy útiles, tanto el Angus como Hereford, para poder llevarlas a lugares donde hace falta mejorar un poco la calidad de carne en cuanto al engrasamiento y el marbling, para poder tener una carne más sabrosa y más jugosa en la cocción, ¿no? Que también eso es un tema aparte, la cocción.